Pues nos quedó muy claro. Al buen entendedor, pocas palabras. O dime con quién andas y te diré quién eres. Y alguien que llevaba esto a la práctica era el famoso detective Sherlock Holmes, que resolvía casos en compañía de su inseparable amigo Watson. Este personaje es producto de la imaginación de Arthur Conan y fue tan impactante su creación que le dio motivo a Luis Manifacio para dedicarle esta sección de Tiempos Modernos. Elemental, mi querido Watson. Es una frase que ha pasado al vocabulario popular gracias a las historias de Sir Arthur Conan Doyle, médico de profesión, escritor por vocación. Nació en Edimburgo, Escocia, en 1859. Gracias a su participación destacada en Sudáfrica con el ejército británico, recibió el título de Sir. Ejerció la medicina desde su graduación en 1882. Pocos años después comenzó a escribir, creando el famoso personaje de Sherlock Holmes y de su ayudante el Dr. Watson. Le fue tan bien económicamente que en 5 años dejó la profesión de medicina para dedicarse solamente a escribir, iniciando así una serie de obras que plasmaría hasta el final de su vida. El primero de los 68 relatos en los que aparece Sherlock Holmes fue Estudio en Escarlata, publicado en 1887. Se dice que el personaje de Sherlock Holmes está basado en un profesor que conoció en la universidad mientras estudiaba medicina, quien tenía una asombrosa habilidad para el razonamiento deductivo. Tal fue el éxito de las novelas con las aventuras de Sherlock Holmes, que el personaje se convirtió en un mito, y era más conocido que el mismo autor, ya que Arthur Conan era considerado por los lectores solo una especie de divulgador de lo que escribía el Dr. Watson, quien era el que llevaba las anotaciones de los casos que el investigador resolvía. Pocos son los escritores que llegan a ser anulados por sus propios personajes, hasta el punto que todo el mundo llega a saber quién es el personaje y sus aventuras, pero ignora el nombre completo o desconoce totalmente quién es el creador del famoso personaje, convirtiéndolo en un mito, casi creyendo que es real, que existe, y esto le ocurrió a nuestro autor. Con el tiempo, Sherlock era considerado un ser real, con tanta popularidad que incluso anulaba otras obras literarias del señor Conan, quien decidió finalmente mejor matar al detective, situación que quedó poco clara, ya que no se sabe si muere o desaparece. Esto sucede en la novela La aventura del problema final. De esta manera, pensó el autor, los lectores conocerían y apreciarían sus demás obras, pero pronto descubrió que no sería tan fácil, ya que recibió muchísimas cartas donde los lectores se quejaban de la desaparición del famoso detective. Incluso llegó a recibir insultos. Ante esto, Sir Conan Doyle poco pudo hacer. Solo le quedó resucitar al personaje para contentar a sus lectores. En el relato La aventura de la casa vacía se cuenta la célebre resurrección. El estilo literario de Arthur Conan es muy particular. Por ejemplo, los personajes malos son malos en todos los aspectos, sin ningún rasgo de bondad, con una fisonomía que los describe con el rostro casi primitivo, mirada fiera. Generalmente son feos y nada atractivos para los demás, es decir, su aspecto los define. Muchas y muy diversas fueron las obras de Sir Arthur Conan Doyle, pero todavía en nuestros días, la fama del detective le sigue jugando malas pasadas. Sus demás obras no serán nunca tan conocidas, pero Sherlock Holmes lo convirtió en el autor inmortal de la novela policíaca.